Aquí se escribe la historia. Un programa de contenido con el más alto sentido crítico y realista del acontecer en Guanajuato. Lo crítico y realista del acontecer en Guanajuato. Regresamos a Aquí se escribe la historia. Les recordamos que estamos transmitiendo en Canal 45 MB Televisión y estamos teniendo una conversación con el licenciado Jesús Vadillo Lara, quien es el presidente consejero del Instituto Electoral del Estado de Guanajuato. Licenciado, estábamos hablando precisamente pues de los retos que va a enfrentar el organismo electoral que va a organizar los comicios donde se eligen aquí en el Estado de Guanajuato el próximo año alcaldes, 46 alcaldes, y vaya, una gran cantidad de nuevos miembros de los ayuntamientos. Estamos hablando de regidores y síndicos, también diputados locales al Congreso del Estado, estamos hablando de un total de 36, y estamos hablando también de nuevo gobernador. Sin duda un desafío en términos de la organización, y usted hablaba también de aportar, de compartir con nuestro teleauditorio los datos de cómo se va a generar o cómo está generando esa convocatoria para seleccionar a los funcionarios electorales, licenciado. Tenemos aquí la página del instituto. Así es, sí, vamos a dar la dirección electrónica, si nos permite, es www.iwg.org.mx. Y aquí viene la convocatoria. Así es, aquí viene la convocatoria. De entrada usted va a abrir en su computadora esta dirección electrónica y le aparece el portal del Instituto Electoral del Estado, y en muy buena ubicación está precisamente el contenido de la convocatoria, pero si nos pudiera explicar, el licenciado, cuáles son los detalles de la misma. Sí, los detalles más importantes son los requisitos que deben cumplir aquellos ciudadanos que aspiran a formar parte de estos consejos y que sepan para qué son. Una de las cosas muy importantes en las elecciones concurrentes creo que es el conocimiento de que se organizan elecciones en dos ámbitos, ¿no? En el ámbito federal y en el ámbito estatal. En el ámbito federal se eligen el presidente de la República, los senadores y los diputados federales, y esa elección la organiza el Instituto Federal Electoral. Y en materia local se elige al gobernador del estado, a los 46 ayuntamientos, es decir, alcaldes y miembros del ayuntamiento que se eligen por representación proporcional en forma indirecta, y 22 diputados que se eligen por el voto directo de los ciudadanos y el resto de los diputados por el principio de representación proporcional. Es decir, nosotros nos vamos a encargar de todo eso. Y creo que la gente debe de saber que esta convocatoria es precisamente para integrar los órganos encargados de esas elecciones, de elegir alcaldes y miembros del ayuntamiento y elegir diputados. ¿Por qué? Porque los consejos municipales se encargan precisamente de la función de elegir las autoridades municipales y los distritales de elegir a los diputados. Creo que eso es algo que la gente debe de conocer, aunque pareciera un conocimiento muy básico, pero es fundamental, porque a veces no saben a qué van. Dicen, bueno, yo me anoto como consejero, pero ¿qué voy a hacer? Bueno, pues su función principal va a ser la elección en esos ámbitos de competencia, ¿no? En la competencia territorial del municipio y del distrito. Claro que nosotros tenemos la responsabilidad de vigilar que esto se desarrolle adecuadamente en todo el estado, pero quien tiene la responsabilidad directa son esos 3 consejeros propietarios con un supernumerario y un secretario. Ese órgano se va a encargar de la preparación, el desarrollo y la vigilancia del proceso electoral en su municipio y en su distrito. Muy importante reconocer esto, porque la verdad, la cantidad de cargos de elección popular que se van a renovar el próximo año en todo el país, de alguna manera marea en términos de la aritmética y de los números que se manejan. Licenciado, ya hablamos también de la contratación de empleados eventuales que van a ser la estructura de precisamente el órgano electoral, pero sin duda hay retos que inquietan, y uno de ellos, y hay que decirlo, antes, en este último segmento de la entrevista, es que los partidos políticos, en la persona de quienes han aspirado o señalan que van a aspirar a cargos de elección,
pues están adelantándose mucho en tiempos. Y la verdad esto preocupa. Sin duda prevemos un escenario en que varias de estas diferencias van a dirimir en tribunales. Pero ¿cuál sería su llamado como representante del Instituto Electoral del Estado, como pues autoridad? y como autoridad obviamente a los partidos políticos en lo general, que paradójicamente son los mismos que crearon esta nueva legislación electoral que implica demasiados retos, en mi opinión en particular, para la organización de los comicios? ¿Cuál sería su llamado? El que siempre les he hecho, que se constriñan a lo que dice la ley, que se ajusten al deber ser, y eso no es tan complicado porque hay un catálogo de normas en el Código Electoral que debieran ser fácilmente cumplibles, si se me permite el término, Sí, claro. que se pueden cumplir con facilidad siempre y cuando haya voluntad de cumplirlas. Muchas de las autoridades que se van a elegir seguramente, o de los que están participando en esto, seguramente serán las próximas autoridades, y en su momento también es seguro que rendirán una protesta de cumplir con la ley y la Constitución y todo lo que esto implica, de manera tal que si alguien aspira a ejercer un cargo de tan altísima responsabilidad, no debe protestar el cumplimiento de la ley hasta que lo asume. Yo creo que todos los ciudadanos, lo primero que tenemos que hacer pues, es respetar la ley y respetar las reglas y las instituciones. No digo con esto que en este momento no las estén respetando, no las estén violando, porque en mi calidad de autoridad tendría que tener un procedimiento, revisar si efectivamente así ocurre o no, pero con el activismo, que eso sí lo puedo decir, con el activismo que se desarrolla, pueden dar lugar a que alguien se inconforme, a que alguien los denuncie, porque estimen que se está violando alguna de estas disposiciones. Entonces, yo creo que debemos ser muy responsables, tanto los organismos y las instituciones como los propios partidos y los ciudadanos que en su momento se van a convertir en candidatos, para que no se preste esto al desorden, ¿no? Yo creo que si nosotros nos apegamos a la ley, vamos a tener un proceso tranquilo y un proceso transparente, que le dé a la ciudadanía la tranquilidad de que hemos elegido adecuadamente a nuestras autoridades. Porque luego por eso mismo perdemos la confianza, ¿no? Porque la gente no cree que la participación sea adecuada, que los organismos actúen adecuadamente, que hagan su papel, y viene como consecuencia la apatía. Yo creo que si nosotros hacemos lo que tenemos que hacer, la gente deberá creer y participar para que también así, si critica, pues critique también con conocimiento de causa. Claro. Tenemos aquí la convocatoria del IEG y vemos que pues las condiciones para poder presentar su candidatura a ser considerado como consejero distrital o municipal, pues son sencillos. La primera es ser ciudadano guanajuatense en pleno ejercicio de sus derechos políticos y civiles. ¿Eso cómo se evidencia, Jesús? Ser ciudadano guanajuatense, ¿con qué lo soportas documentalmente? Normalmente se justifica con un acta de nacimiento para quienes han nacido aquí, y en muchas ocasiones con la residencia, porque ya ven que la ciudadanía se adquiere por el nacimiento o cuando ya tiene un tiempo suficiente viviendo en el estado, de manera tal que ese requisito es muy fácil de cumplir, y es importante señalar que lo que se requiere es ser ciudadano guanajuatense, lo que significa que no tiene que ser necesariamente del municipio o del distrito, basta con que sea del estado, y obviamente ya después podrá participar en su municipio, en su distrito, o incluso en condiciones especiales en un municipio, en un distrito que no sea el suyo. Y alguien que no nació en Guanajuato puede presentar una constancia, una constancia de ¿cómo se le dice esto? ¿De dónde resides? De residencia. Una constancia de residencia, sí, un recibo de luz. Emitida, tengo entendido, por los secretarios por los secretarios de los ayuntamientos. Ajá. Y obviamente hay veces que se asocia esto con la credencial de elector, porque hay gente que nació, por ejemplo, en Rosarito, y desde que tenía 2 años vive en Guanajuato, tiene constancias de que acreditan que él aquí hizo su escuela primaria, su escuela secundaria, etcétera, ¿no? Entonces hay manera de justificar que la persona tiene esta ciudadanía. Entonces es importante, ¿no? Que la gente sepa que puede hacerlo de estas maneras. Sin embargo, lo que se utiliza normalmente es el acta de nacimiento. El segundo punto es contar con credencial para votar con fotografía vigente. Vigente entonces quiere decir que los que tengan credencial 03 no podrían. No, ¿verdad? No, sí hay que ser claro. La ley no contempla este requisito, nosotros lo quisimos agregar porque el propio Instituto Federal Electoral nos ha dicho ya en un sinnúmero de ocasiones a nivel formal, y también pues lo ha dicho incluso
en medios de comunicación, que esa credencial no es vigente, y por lo tanto pues nosotros debemos tener la certeza de que las personas que están participando tienen credencial de elector, y que además esa credencial es vigente. Los que tienen 03 obviamente no estarían calificados porque no reunirían ese requisito. Perfecto. Y tercero dice, no tener antecedentes de militancia partidaria activa y pública. Para cubrir este requisito se deberá presentar por un escrito firmado bajo protesta de decir verdad de que no se actualiza ninguno de los supuestos establecidos en el artículo 57 del Código de Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado de Guanajuato. Y hay un formato, ¿verdad?, en la página web. Así es. Que se puede bajar. Sí, se puede bajar y ya simplemente le llenan ahí los espacios, y obviamente pedimos que este requisito se cumpla a través de este mecanismo tan sencillo, con una protesta de decir la verdad. Independientemente de eso, los partidos políticos, cuando revisan las listas, son muy cuidadosos, y ellos mismos se encargan de evidenciar quién ha participado como militante, quién ha participado como candidato, o quién ya ha tenido alguna puesto de dirigente, en el nivel que sea, de un partido político. Entonces, normalmente este tipo de condiciones, si el órgano electoral no las llegara a detectar, o si el ciudadano lo hace bajo protesta de decir verdad, se puede descubrir fácilmente si no reúne este requisito, y obviamente lo hace inelegible. Luego el requisito 4, no haber sido sentenciado ni estar sujeto a proceso judicial por la comisión de un delito doloso. Para eso entonces hay que ir a pedir la carta de no antecedentes penales. Efectivamente, es el mejor mecanismo, digamos. Puede haber a lo mejor unos más ciertos, pero hasta ahora no los tenemos. La carta de no antecedentes penales tiene un ámbito, en este caso pues el de Guanajuato. Sí. Nosotros creemos que ese es el documento necesario para justificarlo, partiendo de la base que a lo mejor si hay algún antecedente en Sonora o en algún otro estado, pues eso sería muy complicado, ¿no? Porque realmente la carta de antecedentes penales pues se expide por la Procuraduría, y no puedes pedirla más allá de sus fronteras del Estado. Claro. Y luego, quinto requisito, gozar de buena reputación y prestigio. ¿Y esto cómo lo evidencias, Jesús? Esto es lo que le denominamos nosotros como los requisitos negativos, ¿no? Que no necesitan una prueba. Sí. Yo creo que todo mundo gozamos de ese requisito mientras no haya prueba en contrario. Entonces, claro, todo mundo es honorable, todo mundo es respetable, todo mundo es honrado, mientras no se demuestre que no reúne cualquiera de estas características. Sí, porque es solamente subjetivo, ¿no? Sí, por supuesto, y por eso no se exige una prueba de este requisito. Solamente alguien interesado que después presentar algún recurso o algo sí, así. Por supuesto, y que pueda demostrar, por ejemplo, que alguien no está en esa condición porque ha sido sentenciado, por ejemplo, por el delito de robo en el pasado, o por fraude, aunque no esté en el supuesto del otro requisito, de estar sujeto a proceso, pero puede ser que haya llevado ya 5 procesos anteriores, que haya compurgado sus penas, o que tenga mala fama en su municipio, etcétera, ¿no? O sea, esa parte cuenta también, es una parte muy subjetiva, pero en las mesas de trabajo que tendremos con los partidos políticos y los consejeros, pues también trataremos de hacer objetivos y ver quién no pudiera reunir esa condición. Claro. Y finalmente, el sexto requisito, preferentemente deberán contar con una formación o experiencia y disposición para garantizar la legalidad, imparcialidad y objetividad de su actuación. ¿Cómo lo documentan? Pues les pedimos un currículum, una ficha curricular, y ahí hacen acopio de toda la historia y documentada que pudieran tener, e incide directamente en lo que tú comentabas en un principio, ¿no? Que pues ahí se puede demostrar quién ha tenido experiencia electoral. Por ejemplo, aquellos que ya fueron consejeros seguramente acompañarán los nombramientos, o los que ya fueron funcionarios de mesa directiva de casilla también acompañan los nombramientos, tanto a nivel federal como a nivel local. Y si encima de ello cuentan con alguna preparación, a lo mejor tienen algún título profesional, algún doctorado, alguna maestría, etcétera, bueno, pues todos esos documentos les servirán para justificar ese requisito, y a la autoridad electoral les serán muy útiles para definir el perfil y tomar una decisión de quién integra los consejos. Y esto hay que presentarlo en las oficinas de la Dirección de Procedimientos Electorales del Instituto Electoral del Estado de Guanajuato, que están ubicados en la carretera Guanajuato-Puentecillas, kilómetro 2+767, código postal 36251, o bien en cualquiera de las oficinas regionales del instituto. También en la página web viene el directorio, ¿verdad? Sí, efectivamente, ahí vienen los domicilios, tanto del instituto como de las 13 oficinas regionales que tenemos en todo el estado, y ahí pueden presentar su documentación. Ahí les van a asesorar de qué documentación requieren, de cuáles hace falta.
ahí les ayudan a armar su expediente y ya armado se remite a la Dirección de Procedimientos Electorales para que ésta haga el trabajo de selección, de acopio de todos los documentos y en su momento lo presente con los consejeros, con los partidos políticos para que se revisen y analicemos los mejores perfiles. Pues con esta explicación a fondo nos vamos un corte, regresamos en Aquí se escribe la historia. Estamos con el licenciado Jesús Vadillo Lara, quien es el presidente consejero del Instituto Estatal Electoral del Estado de Guanajuato. Regresamos en unos segundos. Le invitamos a que continúe con nosotros después del corte.